Quien no conozca a Tarek William Saab, que lo compre y que lo compre barato. Quien no conozca a Nicolás Maduro, que lo compre y que lo compre barato. Hemos visto en estos últimos días una profusión de humo electoralista que busca de alguna manera dos cosas: entretener a los colonizados mentales, arrear a los borregos electoralistas, disipar las dudas sobre la existencia de una oposición que supuestamente es alternativa, y además de eso, ocultar que en medio de las diatribas politiqueras en Venezuela, en medio de los debates electoralistas en Venezuela, estuvieron dos personajes en el territorio venezolano. Uno, el fiscal ruso. Dos, el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan. Ambos en visitas institucionales. Ambos se reunieron con quien se tenían que reunir. Y en ambas ocasiones hubo declaraciones de ida y de vuelta. Las declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general del régimen, tienen una significación, porque dejan perfectamente claro para dónde se está alineando el régimen chavista en cuanto a lo que corresponde a las acusaciones que el fiscal Karim Khan ha llevado ante la corte, que el fiscal Tarek William Saab ha intentado desestimar y que la Corte Penal Internacional, desde su sala de apelaciones, ha decidido darle curso, asistiendo en la razón al fiscal Karim Khan, como hemos hablado aquí en otros programas con expertos en la materia, como William Cárdenas, por ejemplo. ¿A dónde va todo esto? Resulta ser que el régimen chavista pretende decirle a la Corte Penal Internacional que en Venezuela no se violan los derechos humanos, porque en Venezuela hay elecciones. Y mientras ellos dicen eso, la oposición falsaria y prostibularia celebra porque van a inscribir o han inscrito a un candidato para unas elecciones organizadas por el mismo régimen violador de los derechos humanos, el mismo régimen que asesinó a Oscar Pérez y a sus combatientes, el mismo régimen que lanzó desde el piso 10 a un concejal, el mismo régimen que asesinó a Neomar Lander, a Roberto Redman, a Basilda Costa, el mismo régimen que secuestró, torturó y asesinó al teniente Ronald Ojeda, el mismo régimen que ha expulsado a 8 millones de venezolanos de su tierra, organizará unas elecciones en la cual esa oposición falsaria y prostibularia ha decidido inscribir a un candidato al cual defienden ardorosamente sin conocerlo y sin haber hablado con él, sin haberle escuchado la voz, sin saber qué piensa y sin saber qué defiende. Mientras el chavismo criminal, a punto de ser sentado en el banquillo de los acusados en La Haya, le dice al fiscal que los acusa: aquí se respetan los derechos humanos porque aquí hay elecciones. Parece chiste, pero es la verdad. Hoy, en este programa 836 de Fuera de Orden, miércoles 24 de abril del 2024, la guerra de los fiscales. Karim Khan frente a Tarek William. ¿Quién da más? Vámonos para allá. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna.
AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Para nosotros es un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente aquí en tu canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por darle me gusta, gracias por ayudarnos a seguir creciendo, en especial a esa comunidad que nos da el privilegio de seguir adelante con sus aportes económicos, financiando este programa y todos los contenidos de este canal, suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos, nos ayudas a crecer además, compartiendo nuestros contenidos en la plataforma Facebook, porque en Facebook también damos la batalla. Allí estamos en nuestra página, dale me gusta a nuestra página en Facebook y ayúdanos a seguir creciendo, compartiendo, opinando y ayudando a los demás a formarse su propia opinión. No está de más decirte que le des me gusta a este video, que nos ayudes a crecer en este canal suscribiéndote y activando las notificaciones para estar al tanto de cada estreno, de cada en vivo, de cada directo. Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, saludándote y recordándote que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Yo creía que el chavismo era capaz de aguantarse las ganas de hacer pupú. Y en efecto lo son. Cuando digo aguantar las ganas de hacer pupú es pensar, porque tú sabes que ellos piensan por el intestino. El chavismo, que es una organización criminal violadora de los derechos humanos, es capaz, está en tal nivel de marramucia, en tal nivel de criminalidad, en tal nivel de metástasis en su propia criminalidad, que son capaces de recibir al tipo que los está acusando de delitos de lesa humanidad, con más de 8,000 testimonios verificados y aceptados por la corte. Un fiscal que fue capaz de derrotar al imbécil de Tarek William Saab en su intención de tumbar el caso, porque esto es lo que no se dice. Aquí tuvimos un programa con el amigo William Cárdenas, el doctor William Cárdenas, conocedor de la materia penal internacional, quien nos explicó cómo el fiscal Karim Khan expuso las razones que hay para llevar al régimen chavista al banquillo, cómo Tarek William Saab se apareció en la Corte Penal Internacional ante la Corte de Apelaciones con unos alegatos chimbos, sin traducir, mal llevados, pirateados, porque Tarek William Saab como abogado es un pirata, un redomado pirata. Ese no es un abogado ducho, ese es un abogaducho, ese es una sabandija del derecho. Ese pasó por la universidad no pasó por él. Yo no sé quién le regaló el título, se lo ganó en una caja de Ace con un condorito y 2 muñequitos de la pequeña Lulú. Tarek William Saab como abogado es que ni siquiera tiene brillo, ni siquiera tiene lustre como abogado. Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho, hasta de la propia Universidad Bolivariana, le da 3 patadas a este señor. Esa sabandija disfrazado de fiscal fue a La Haya a llevar unos alegatos para ganarle a Karim Khan el caso, y la corte le dijo: señor, váyase de aquí, deje de hacer el ridículo. Y el tipo se tuvo que venir con el rabo entre las piernas. Y entonces, ¿para qué llevan a Karim Khan a Venezuela? Para mostrar algo que es mentira. Karim Khan fue a Venezuela para una visita que no tiene nada que ver con el caso que él impulsa en la Corte Penal en contra del régimen chavista. Fue una visita institucional vinculada, por cierto,
a la labor del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela, comisionado que fue expulsado, fueron expulsados, la delegación de derechos humanos de la ONU fue expulsada de Venezuela por el régimen de Maduro. Karim Khan fue, en primer lugar, a decir que el régimen tiene que permitir el regreso del alto comisionado, de la Comisión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU al territorio venezolano. En segundo lugar, a decir que va a abrir una oficina de la Corte, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en territorio venezolano para seguir la labor de investigación en contra del régimen chavista. Y en tercer lugar, para hacer del conocimiento de los poderes públicos venezolanos o el remedio de esos poderes públicos que los están viendo y que los están investigando. Yo le voy a decir sinceramente, yo tengo el temor de que a Karim Khan en cualquier momento en una de esas visitas le pase lo que le pasó al parlamentario de los Estados Unidos que fue a Guyana a visitar a los secuestrados en la secta esta ¿cómo se llamaba el loco este? Jamestown. Y que intentando salir un día de Venezuela se lo raspen. Ojalá que no. Dios le dé vida y salud. ¿Todo esto para dónde va? Todo esto va para el mismo sitio. Que resulta ser que tanto Nicolás Maduro como ese payaso disfrazado de abogado que es Tarek William Saab se han colocado en la defensa del régimen chavista diciéndole al fiscal Karim Khan que en Venezuela se respetan los derechos humanos porque en Venezuela hay elecciones. Asimismo, que no se puede hablar de Venezuela como actualmente como una nación capturada por un régimen violador de los derechos humanos porque ahí se hacen elecciones. Fíjense ustedes el tamaño de la falsedad. Pero además de eso, cómo hay, en efecto, una oposición falsaria bailando la samba electoralista, sacando cancioncitas, sacando banderitas, felices y contentos, porque consiguieron a un señor allí para que sea candidato, que nadie lo conoce y que se lo quieren vender a la gente con un lema, el mundo para todo el mundo, y aquí no hay discusión de más nada. ¿Qué es más importante, el mundo o Karim Khan? Bueno, para la oposición falsaria, Karim Khan es despreciable. El verdaderamente llamativo es el mundo para la oposición falsaria. En medio de todas esas cosas, ¿qué termina ocurriendo? Que el chavismo le dice, yo sé que le dice, no, porque cuando vieron a Karim Khan se cagaron y permitieron que el mundo se inscribiera. Lo mejor que le puede pasar al chavismo en este momento es que haya unas elecciones. ¿Por qué? Porque le acaban de decir a Karim Khan que en Venezuela no se violan los derechos humanos porque hay elecciones. Esa es la defensa que ellos van a tener. Es decir, van a jugar a salvarse de una condena por violación de los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, colocando la ocurrencia de elecciones aceptadas por todo el mundo como legítimas, como argumento legal. Eso es lo que buscan. ¿Lo lograrán? No lo sé. Pero en todo caso, todo comenzó de la siguiente manera, porque esto tiene dos ritmos, ¿no? La cosa arrancó con la visita del fiscal ruso. Imagínate tú, acaban de meter preso al viceministro de la defensa de Rusia acusándolo de corrupción. Este fiscal fue el que visitó a Tarek William. Y Tarek William se lanza una reunión con este fiscal. Es un poquito difícil escuchar, el audio es bastante defectuoso, pero trataremos. La visita del fiscal ruso y el orgullo. Ay, Tarek estaba emocionadísimo con ese ruso. Uy, se puso una cara de matriuska. Mírame esto. El convenio busca fortalecer y desarrollar la cooperación mutua entre nuestras instituciones hermanas. Es una actualización y adecuación a los nuevos tiempos. La protección de los derechos y libertades humanas. Nuestros países están comprometidos, tanto la Federación Rusa como Venezuela, a la defensa de la dignidad humana. Igualmente la lucha contra los delitos más peligrosos, incluidos los que se cometen en forma organizada, entre ellos delitos en materia de las tecnologías de la información, la comunicación, incluso los cometidos con el uso
de la moneda digital. También delitos de lucha contra el terrorismo, el extremismo, la legalización de productos del delito, como tráfico ilícito de armas, explosivos, artefactos explosivos, así como de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, ¿qué es lo que dice Tarek William en esta reunión con el fiscal? Que el convenio que han firmado de cooperación con la Fiscalía rusa es para colaborar en materia de investigación de delitos cometidos con criptomonedas, es decir, para aprender cómo robar. De investigación en materia de delitos del terrorismo, es decir, para aprender cómo acusar de terrorista a todo el mundo, a todo el que se les oponga. De cooperación en materia de investigación criminal, es decir, de cómo lograr que un candidato presidencial se convierta en terrorista, lo metan preso y lo maten, como hicieron con Navalny y como han hecho con todos los opositores que le han surgido a ellos en el camino. Es decir, cómo montar casos. Y ustedes ven ahí a Tarek emocionado, ¿verdad? Uy, se convirtió en Matriuska ahí. Uy, dijo, Dios mío, búscame una dacha. Oye, vio al ruso y eso fue, bueno, el tipo, dame una vodka. Dame una vodka. Esto fue hace unos días, hace como una semana. Fíjense la actitud de Tarek ahí. Ahora, vamos a escuchar a Karim Khan cuando estuvo en Miraflores. Karim Khan fue a Miraflores y dijo unas cosas sumamente interesantes. Con silenciador. Lo pasó con aceite. Pero a Karim Khan hay que escucharlo en 2 velocidades. Atención, vamos a escuchar a Karim. This is the end of my 4th visit Este es el final to Venezuela, de mi my visita, 4th trip to Venezuela since I was appointed este final de prosecutor mi visita de in cuarta June visita a Venezuela, 2021. desde que me asignaron fiscal. I've had very productive He tenido discussions unas discusiones muy with you, productivas Mr. President. con usted, señor We've met presidente. 2 occasions, Nos hemos reunido en un par de ocasiones, days, en with the estos Vice 2 President. días, también con la vicepresidenta, y gracias por ser tan generoso con su tiempo. Very constructive discussions, Hemos tenido discusiones muy productivas con muchos temas relevantes sobre mi mandato, which is truth and justice, la verdad, and the Rome la Statute. justicia y el Estatuto de Roma. Yesterday, El día de ayer privilege of tuve addressing el privilegio de dirigirme al Parlamento, a la Asamblea Nacional de Venezuela, and formally launching the y lanzar oficialmente el plan de trabajo que firmamos conjuntamente al final del año pasado. Today I had the El día de hoy tuve el privilegio de ir a to 2 wonderful places. 2 lugares maravillosos en Venezuela. At Petare, En Petare I went to the visité Simon Rodriguez a la Support Center. base de misiones Simón Rodríguez. Porque ellos agarran, cuando viene Karim Khan, que va a una visita institucional, no a un caso vinculado, pero una visita institucional para dejar abierta la oficina y toda la cosa. Entonces ellos agarran y lo llevan para Petare, ¿no? Lo llevan a Petare para ver una base de misiones. No lo llevan a ver al Wilexis. Communities who are coming together Donde se unen comunidades ayudándose unos a otros when they've had difficult situations. cuando han enfrentado dificultades económicas. That were Vi niños studying, en su día de clase that were being supported, and y el apoyo a las comunidades. También visitamos en La Vega. Tuve el placer de hablar con unas mujeres fantásticas Venezuelan NGO en una ONG venezolana Tinta llamada Tinta Violeta, una ONG women que se enfoca en las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, suffered so much, and they had really a wonderful mujeres que han sufrido mucho y tienen un lema muy importante, me pareció maravilloso, que es: una mujer que trabaja no va a tener nunca miedo a un hombre. Yo le dije que no importa el estado de la mujer, trabaje o no, nunca debería tener miedo a un hombre. Me sorprendió mucho su valentía y ellos enfatizaron mucho el gobierno de Venezuela y de las Naciones Unidas con su propia valentía y determinación de no convertirse en víctimas. Ellas they have suffered so much. se apoyaban I made a very dentro de su sufrimiento. Hice una sugerencia muy humilde que quizás deberían pensar también support an en initiative apoyar una iniciativa
against domestic violence, de because hombres en contra de la violencia doméstica, porque en su gran mayoría los hombres son men are the o son el género, son los que cometen la gran mayoría, una mayoría abrumadora de este tipo de violencia. Entonces, sugeriría que artistas, deportistas, etcétera, también alcen la voz y decir que esto es algo de que avergonzarse, donde la naturaleza de un hombre la utiliza para agredir a las madres de la patria. Y yo creo que es algo que se tiene que criticar fuertemente. Karen Khan empieza, ¿verdad? Agradeciendo, pero yo la visita y empieza ya a pasar la mano y a decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Y todo el mundo, ja, 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 ay, qué bueno, ay, qué lindo habla. Cuando de repente, con su apoyo, señor presidente, tuve la oportunidad acordar de avanzar basado en las discusiones anteriores y en términos del plan de trabajo. Y ayer, como dijimos ayer, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas. Por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía en relación con mi mandato. Pero al mismo tiempo, esta investigación independiente y exhaustiva, nosotros estamos creando espacios y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse. Que usted se ha comprometido también, y el gobierno de Venezuela, a incorporar en la legislación nacional de la República Bolivariana de Venezuela el Estatuto de Roma. Karen Khan, la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales han llevado al régimen chavista a que suscriba acuerdos, a que reconozca a la Corte Penal, a que permita la acción de la Corte Penal, a que colabore, a que apruebe normas, etc. Y el chavismo va ahí caminandito, empujados pero van. ¿Dónde va a terminar esto? Karen Khan no lo dice, pero lo asoma. Según los valores de la Constitución de este país. Yo creo que esto es un paso muy importante, no podemos subestimarlo. El segundo aspecto es el compromiso de mi equipo, que mi equipo va a regresar en un plazo de 3 semanas aproximadamente para interactuar con sus expertos para que podamos trabajar desde el punto de vista técnico con temas de capacitación y apoyo y otras iniciativas para tratar de resolver de manera conjunta un problema que nos permita que Venezuela siga madurando, resolviendo los problemas que existen. La tercera área que discutimos y lo vimos en los lugares que visité fue el compromiso de la vicepresidenta y el presidente de seguir compartiendo información en cuanto a Venezuela 2, que también está en proceso de examen preliminar, como usted sabe, para poder tomar una decisión a su debido tiempo, de manera informada. Y el último aspecto, y agradezco mucho, según la complementariedad y las ventajas de la sociedad, me muestro muy agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina de la Fiscalía o del Alto Comisionado regrese a Venezuela, a la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Maduro, que había expulsado a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela, tuvo que recibir a Karen Khan y tuvo que comprometerse a reabrir la oficina. Por cierto, allí estaba sentadita muy tranquila, creo que le aumentaron la dosis del litio, esta desajustada estructural, esta señoritinga con problemas emocionales que es Delcy Rodríguez, que la vimos hace unas semanas pegando lecos y alaridos en la Asamblea Nacional para presentar una ley contra el fascismo donde todo aquel que no piensa como ellos es fascista y debe ir preso. Y ahorita se sienta aquí muy tranquila, ahí como un perrito de taxi.
Que Mapurite sabe a quién pea. Y darle efecto lo más pronto posible. Creo que es algo muy positivo, es algo que hay que felicitar y es algo que se debería subrayar en su importancia. Yo quiero regresar, quiero ver el progreso. Uno de los temas en lo que acordamos técnicamente entre los equipos, mi equipo aquí y su equipo acá en Venezuela, es que cuando regresen vamos a acordar internamente ciertos hitos, plazos para asegurarnos de que haya progreso, no de un lado o de otro. Nosotros queremos avanzar con un enfoque según lo que firmamos el memorándum de entendimiento y la complementariedad. Muchas gracias nuevamente por su hospitalidad, presidente, vicepresidenta, el doctor Larry y todo el equipo que ha estado con nosotros. Y ya esperamos con ansia seguir interactuando con ustedes con sinceridad, pero con independencia, en una sociedad. Muchas gracias. Karim Khan les dijo algunas cosas. En ninguna parte de su discurso, Karim Khan dice, el caso va así o va asado. Él no les dice, ustedes son unos criminales, yo los voy a llevar a la cárcel. Él no les dice, ustedes son una partida de malandros, que apestosos, que hieren a pupú todo. No, él en ninguna parte dice eso, es una visita institucional. Y fueron y le dieron, mire, sería bueno que usted reabriera, porque él no lo puede obligar, sería bueno que usted reabriera la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque si su compromiso por la defensa de los derechos humanos es real, le haría mucho bien. Y Maduro sale y dice, sí, vamos a, claro, que yo no tengo ningún problema, por supuesto que venga, o sea, vamos a superar este problema y tal. Maduro asoma la línea que quiere manejar el sistema chavista. No somos violadores de derechos humanos porque hacemos elecciones. Y lo dice de esta manera, fíjate. Venezuela este año tiene la elección número 31 en 25 años. Forma parte de los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la participación política, a la decisión, a la democracia. Es decir, nosotros lanzamos a un concejal del piso 10 del SEBIN, asesinamos con armas de guerra a Oscar Pérez y a su equipo. Tenemos cientos de presos políticos torturados. Acabamos de asesinar a uno de los nuestros en una trama de corrupción sin respeto al debido proceso. Secuestramos y asesinamos a un oficial del ejército venezolano en Chile, a Ronald Ojeda. Pero como hacemos elecciones, nosotros respetamos los derechos humanos. Creo que tenemos el récord mundial de número de elecciones en 25 años. Es decir, como nosotros tenemos el récord mundial en elecciones en 25 años, ¿cómo van a decir que nosotros violamos los derechos humanos? Eso es exageración. Hemos tenido 7 elecciones de referéndum consultivo. Hemos tenido decenas de elecciones para gobernaciones, alcaldías. Hemos tenido de manera puntual las elecciones para el Parlamento, la Asamblea Nacional, cuando corresponde, a pesar de las sanciones, de las amenazas de invasión del país, nunca se detuvo una elección. Por ahí es la cosa. La línea es, no, como nosotros tenemos elecciones, aquí no se violan los derechos humanos. Es decir, para ellos, para empezar, en ninguna parte de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, aparece el tema de las elecciones como derecho inalienable. Eso forma parte de los derechos políticos. Eso es otra cosa que se desarrolló posteriormente. Pero usted no me puede decir, no, pero yo sí mato gente, pero yo hago elecciones. ¿Cómo me va a llamar violador de los derechos humanos? Eso es lo que está diciendo Maduro. Eso es lo que está diciendo el chavismo. Y hemos tenido cada 6 años la elección presidencial. Por supuesto. Hemos tenido cada 6 años una elección presidencial donde participa una oposición falsaria que nunca grita al mundo que el sistema electoral es fraudulento, sino que van, participan y después a bailar salsa. Y eso Maduro lo muestra como un avance en materia de derechos humanos. Este año tenemos la elección presidencial el 28 de julio. Y tenga la seguridad usted que
en Venezuela se garantizará la paz, la libertad y la plena participación en el venidero proceso electoral. Y será una fiesta democrática. Nuestro pueblo tiene una conciencia y está empoderado con los valores de la democracia, la participación y la libertad. Tenga la seguridad. En la cara Karim Khan como diciendo, ¿y este de qué habla? O sea, ¿cómo es eso que tú tienes presos políticos, exiliados, secuestras, torturas y asesinas a Ronald Ojeda? Le lanzas fuego de mortero y disparos con armas de guerra a Oscar Pérez y a su equipo después de que se habían rendido. Tienes como tienes al capitán Caguaripano y a otros oficiales. Persigues gente por poner algo en Twitter o por grabar un video y ponerlo en sus redes sociales. Lanzas desde el piso 10 del edificio del SEBIN a un concejal. Asesinas en custodia a personajes asociados a tu régimen caídos en desgracia. Torturas hasta la muerte y lo presentas moribundo frente a un juez, al capitán Acosta Arévalo, entre otras barbaridades. Pero como tú haces elecciones, tú respetas los derechos humanos. Por supuesto. Por supuesto. Para eso es que usan las elecciones. Y es allí donde aparece el rol de una oposición falsaria. Hay que ir a votar. Nadie nos va a sacar la ruta electoral. Y van a salir a decirlo. Van a salir a decir, nosotros votamos. Y si votamos, ganamos. Vamos a ganar y vamos a cobrar. No escucharán ustedes en el discurso de ninguno de esos candidatos de la oposición falsaria de todas las tendencias. No escucharán a uno solo hablando de Karim Khan. Ni de delitos de lesa humanidad. A menos que sea para ofrecer indultos, como ya lo han hecho. Porque por ahí andan diciendo más de uno. No, aquí hay que dejar todo eso atrás. Vamos a cerrar eso. Es necesario sentarnos a negociar. No podemos. Bueno, no lo propuso Petro, pues. Petro propuso un referendo, un plebiscito, para que el que pierda las elecciones no sea perseguido. Imagínate. Es decir, que si el chavismo teóricamente, técnicamente o hipotéticamente pierde las elecciones, no se les puede perseguir a los Gran Cuarteaga, a los Hernández Dala, a los Miguelito Domínguez, a los Freddy Bernal, a los torturadores del SEBIN y del DGC, no se les puede perseguir. A los que mataron a Oscar Pérez, a los que mataron al teniente Ojeda, a los que mataron al capitán Acosta Arévalo, no se lo va a poder perseguir. Eso es lo que está planteando Gustavo Petro. Y eso es lo que algunos personajitos de la oposición falsaria les da cada vez menos urticaria decirlo públicamente. De eso vamos a hablar en el segundo segmento. Pero fíjense que lo de las elecciones se lo agarra también Tarek William Saab, que fiel a su conducta, además de eso, mira lo que se sacude. Porque al fiscal Karim Khan lo llevaron a una sesión especial de la Asamblea Nacional para que Tarek William Saab en su patio se defendiera de lo que no pudo hacer. De lo que no pudo hacer en la corte. Él no pudo actuar como abogado en la Corte Penal Internacional. Fue descalificado como pirata. Le dijeron, señor, cállese, usted es un pirata. Como él no le pudo ganar a Karim Khan en donde tiene que ganar, que es en la Corte, se lo trajeron a la Asamblea Nacional para que Tarek William sacara ahí una cifra y una estupidez sin ninguna validez jurídica para intentar ganarle a Karim Khan. Y Karim Khan ni se inmutó. Pero fíjense el planteamiento que hace el fiscal de la infamia, Tarek William Saab Trapa. Todos acá tenemos una experiencia de cómo se politiza, se transculturiza, se mediatiza políticamente el tema de los derechos humanos a conveniencia. Entonces de pronto la democracia venezolana, con avances monumentales, colosales en materia de derechos humanos, tanto legislativo como en la práctica, aparece en el mapa del mundo como literalmente es lo que han querido hacer, no lo han logrado porque es imposible, como un Estado fallido. Venezuela es un Estado genocida, porque agarran casos puntuales para señalarnos.
Pero ¿qué diferencia con lo que ha hecho el Estado de Israel? Mira. Quiere decir casos puntuales para señalarlo. Casos puntuales. Casos puntuales. O sea, él lo dice así como casos puntuales. Es decir, el asesinato de Basilda Acosta es un caso puntual. El asesinato de Juan Pablo Pernalete, al cual acusaron desde la cloaca mediática de Venezolana de Televisión y tú mismo de haberse prácticamente suicidado y que lo mataron sus propios compañeros para después tener que reconocer la realidad. El caso del asesinato de Roberto Redman, al cual fueron a cazar a Chacao después de haber estado ayudando a salvar la vida infructuosamente de Basilda Acosta. El caso de Joven Pedrecho, que le pasaron por encima una tanqueta. Ya afortunadamente a salvo, vive para contarlo. El asesinato de Acosta Arévalo, el asesinato del teniente Ronald Ojeda, el asesinato de Oscar Pérez y su equipo, el asesinato de tantos otros. Esos son casos puntuales. Casos puntuales. 8.000 casos puntuales, mijo. 8.000 casos puntuales denunciados ante la Corte Penal Internacional. 8.000 casos puntuales. Esos casos puntuales son tantos puntos que, mira, eso es más que lechina. Eso es una lechina lo que tienen ustedes en el cuerpo. Sátrapa. Por eso lo que eres tú, un sátrapa, una sabandija, un infame personaje. Pena te debería dar. No sirves como abogado. Llegaste a viejo, no llegaste a gente. Pasaste por una universidad y la universidad no pasó por ti. Mediocre como abogado, mediocre como persona, mediocre como poeta. ¿Qué poeta? Poseta lo que eres tú. Intentando darle clases de derecho a Karim Khan, que te dio una zapateada y una zarandeada en la Corte Penal Internacional, donde no pudiste demostrar ni una sola de las apelaciones que llevabas. Donde no fuiste siquiera capaz de traducir los documentos que llevabas. Donde intentaste burlarte de la corte, inundándola con documentos como si eso fuese un tribunal en el edificio de Pajarito. Infame, farsante, pobre diablo, indigente del derecho, recogelatas de la política, sabandija llanera. Eso es lo que eres. Entonces ahora saca Israel. Ay, porque nosotros, no los israelíes y los palestinos, Free Palestine. Qué triste y lamentable ver cómo Gaza no existe. Gaza no existe, según él. Y uno dice, no existe, entonces ¿para qué pelean? Claro que existe. Vean el mapa digital de Gaza. Gaza ya no existe. Ya un 90%, lo que era Gaza, desapareció. Con el desarraigo de 1,5 millones de personas que se han trasladado hacia otros lugares, porque ahora ese lugar va a ser tomado por Israel. Luego de un genocidio con 40.000 muertos. 40.000 muertos, de los cuales el 60% son niños, bebés recién nacidos y mujeres. Pero no, señores, es Venezuela, el Estado criminal. No podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso. Imagínate tú. Entonces, ¿esto qué es? Esta es la actitud que usted le veía en El Chavo del Ocho al personaje que llamaban Ñoño. Que cuando hacían, mírenlo a él, mírenlo a él. Es decir, no, nosotros no violamos, ellos violan más los derechos humanos que nosotros. 40.000 muertos, esa es la cifra que ha sacado el grupo terrorista Hamas. ¿Usted sabe lo que son 40.000 muertos? Tarek William Saab no lo sabe. 40.000 muertos en Gaza. Amigo, sería imposible ocultarlo. Número uno. Número dos. El 60% son niños y mujeres. O sea, ¿de verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿Y cuántos muertos lleva Rusia en Ucrania? Nada más por preguntarte. ¿Cuántos muertos llevan ustedes? ¿Cuántos muertos llevan ustedes en 25 años? Sátrapa, infame, balurdo, pobre diablo, indigente, arrastrábulo, que no te da pena decir tanto embuste. Y lo dice así, suelta y suelta y suelta. ¿Ves? Le quitaba Karim Khan como diciendo, bueno, seguramente hasta apagó el traductor, porque ya no voy a escuchar tanta estupidez. Ay, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Pero, amigo mío, el argumento de
como ellos violan los derechos humanos, yo no soy violador de los derechos humanos, es falso. El argumento de como yo hago elecciones, no soy violador de los derechos humanos, es falso. El argumento de no, unos casos puntuales frente a 8,000 denuncias, es ridículo. Entonces, ¿quién ganó este debate? Lo volvió a ganar Karim Khan sin hablar. Karim Khan le volvió a ganar a Tarek William sin ganar, porque Tarek William es un desadaptado del derecho. Porque Tarek William es un pirata del derecho, es un corsario de la jurisprudencia, es un filibustero judicial, es un atracador. Eso es lo que eres tú, un atracador. Disfrazado de jurista. No pudiste ganar en la Corte Penal Internacional. Te zarandearon. Te zarandearon. Te hiciste pupú en la Corte Penal Internacional. Y te traes a Karim Khan aquí para sacudir de argumentos políticos. De paso, con argumentaciones falsas. Porque en el plano del derecho no le puedes ganar a Karim Khan. No puedes ganarle a nadie porque como abogado eres mediocre, como jurista eres mediocre y como político eres una sabandija. Y aquí en medio de todo esto donde yo me pregunto, ¿por qué razón la oposición falsaria y prostibularia no ha hablado sobre la visita de Karim Khan? ¿Por qué razón la oposición falsaria y prostibularia lo que está es sacando cancioncitas, candidaticos, preocupados por a qué hora cierran, a qué hora y todo el mundo con el mundo, cuando en realidad aquí deberíamos estar todos aquí con Karim? Ah, no, pero el mundo con el mundo. Por cierto, el señor Edmundo salió y dio por primera vez le escuchamos la voz al señor. Por primera vez le escuchamos la voz. En ningún momento habló de la Corte Penal Internacional ni de los delitos de lesa humanidad. Porque es más importante hablar de otras cosas. Bueno, ¿no? En este round entre el fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, y el fiscal de la infamia chavista, del amponato criminal chavista, de la organización criminal que es el chavismo, Tarek William Sátrapa, otra vez ganó Karim Khan. Le guste o no le guste al sátrapa. Tarek William Sátrapa, qué buen nombre. El mundo sigue girando y así va el mundo, nuestro segmento especial. Para que ustedes no vean nada más los temas que ocurren en el narcoestado venezolano. Ya aquí en Europa se habla de que Holanda es abiertamente un narcopaís. Hasta el punto de que la mafia del narcotráfico holandés obligó a la heredera al trono de los Países Bajos a refugiarse por más de un año fuera del país ante las amenazas de ser secuestrada. Y el líder de la banda que se encarga del tráfico de drogas en Holanda, del tráfico de drogas en buena parte de la Europa occidental, los Países Bajos y zonas cercanas, circunvecinas, adyacentes y juxtapuestas, estaba preso en España. Holanda lo pidió en extradición y España dejó que se escapara. Ese gobierno, esas instituciones, ese ministerio, esa gente que recibió a Delcy Rodríguez con bombo y platillo sin que nos hayan explicado todavía qué había en las 54 maletas que llevaba la señora. Ese gobierno de Pedro Sánchez que se niega a condenar el ataque contra Israel del 7 de octubre y el bombardeo de Irán contra Israel en días recientes. Ese gobierno de Pedro Sánchez que avala las acciones del régimen criminal chavista. Ese gobierno de Pedro Sánchez que se niega a condenar al gobierno, al régimen chavista como un narcogobierno, como un narcorégimen, liberó y que por un error de papeleo, por una confusión, al líder de la mafia del narcotráfico holandés que había inclusive amenazado a la corona holandesa con secuestrarle a sus miembros. Esos son el primer mundo. Es el primer mundo. Para los que se preguntan por qué razón permiten narcoregímenes en América,
Bueno, pero si los que están dictando la norma son periqueros, cocainómanos, heroinómanos, narcolavadores. Aquí se están cociendo habas en todas partes, amigos. Se están cociendo habas en todas partes. O sea, no es habladera de tontería. Aquí estamos terribles. Mientras tanto, Estados Unidos aprobó en esas mismas ayudas que aprobó ayer, donde le dio ayudas a Israel, aprobó una ayuda a Israel, apoyó también unas ayudas a Ucrania y a Taiwán. Esto de alguna manera es una demostración de que el tema del regreso de Donald Trump al poder está poniendo a correr a mucha gente, sobre todo de ese aparato industrial militar que denunciara en su momento Eisenhower. Porque ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Bueno, de dar la mayor cantidad de recursos del Estado de los Estados Unidos, de los contribuyentes de los Estados Unidos, para la defensa de Ucrania, de Israel y de Taiwán, antes que regrese Trump y con una política adversa eche para atrás todos estos apoyos. Aunque si algo apoya a Donald Trump es a Taiwán, porque para Donald Trump y la clase empresarial y comercial que él representa, el enemigo no es Rusia, el enemigo es China, porque es el que compite con ellos. Rusia no compite económicamente con nadie. China sí. En tal sentido, al meter juntos a China, Ucrania y a Israel, Israel que también es ampliamente apoyada por Trump. Recuérdense que Donald Trump en su gobierno mudó la embajada. Yo estaba en Israel en el momento en que Donald Trump anunció la mudanza de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Hubo una fiesta monumental en ese momento. En tal sentido, aquí, al mezclar Israel, Ucrania y Taiwán, evidentemente se busca, en un acuerdo bipartidista, bueno, llevar las cosas por otros derroteros. Eso, además, ha coincidido con un anuncio que ha hecho el gobierno ucraniano, que van a suspender los servicios consulares para quienes a los que se hayan ido teniendo edad para pelear la guerra, se hayan ido de Ucrania. Porque una cosa es ser no apto para la guerra por distintas razones, edad, etcétera, y haberse ido a refugiarse fuera de Ucrania, pero toda esa gente que se fue de Ucrania para evitar pelear la guerra y dejarle el conflicto a otro, no podrá hacer uso de los servicios consulares ucranianos. Es decir, lo que ha dicho el gobierno ucraniano es, si usted se fue de Ucrania para no pelear la guerra estando en edad militar, usted no puede esperar, si no defiende a su país, que su país le dé un pasaporte o le dé un servicio consular. No. Devuélvase para su país o quédese allí y vea qué hace. Para que ustedes vean lo que es la guerra. Bueno, y Maduro, por supuesto, reculó. Ya esta es noticia. Maduro dijo, no, que vuelva la gente de la ONU. No, era mentira, tampoco así. Nosotros, no. Vengan, están bienvenidos. Están las puertas abiertas, dijo el señor. Están las puertas abiertas en Miraflores. Y las puertas abiertas y las nalgas también, ¿oíste? Y los Estados Unidos han tenido que enviar una fuerza, o reforzar, mejor dicho, a sus militares en Haití, porque la cosa ahí ya se está convirtiendo, está cambiando de color desde hace bastante rato. Yo no sé si Haití va a desaparecer. Yo creo que Haití va a terminar desapareciendo del mapa como país. ¿Okay? ¿Quién tiene la representación de Haití en los organismos internacionales? Es una buena pregunta. Y ahí también está metido el tema del narcotráfico. Recuérdense que a los narcosobrinos los capturaron en Haití traficando con drogas, haciendo reuniones y vainas. Diga cuidado. Cuidado que no es cualquier cosa. Bueno, como verán, el mundo está en manos del crimen. Y así va el mundo, amigos. Y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Yo tengo unas ganas de regresar a Escocia que no las brinca un venado. O mejor, más que un venado, no las brinca un venado. Porque como hay venados, ya son una plaga los venados en Escocia. Las maravillas de Escocia que he aprendido y que tú también puedes aprender visitando Escocia. Pero, cónchale, es que ahorita no puedo viajar. Bueno, pero búscate el libro de la gente Hablemos de Escocia en castellano. Entra en la cuenta de Instagram
@Hablemos de Escocia en castellano y encontrarás maravillosas para, si no puedes viajar todavía, bueno, pero por lo menos introducirte en el mundo escocés. Lo puedes hacer con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, que tienen podcasts, que tienen libros, que tienen una maravillosa cuenta en Instagram y que por supuesto comparten con nosotros tantas cosas que nos ayudan a enamorarnos aún más de la tierra escocesa aún sin ir. Yo todavía tengo un poco de video que compartir, todavía tengo un poco de cosas hay que mostrarles, que seguramente lo haré en los próximos días, porque en Escocia, Hablemos de Escocia en castellano es mucho más que un viaje, es una experiencia y un aprendizaje maravilloso. Tus viajes a Escocia en tu idioma te los tiene preparados con todo el cariño del mundo Juan Carlos y su gran equipo de Hablemos de Escocia en castellano, que te contará todos los secretos de la tierra escocesa en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Carelis Bustos anda de plácemes. Carelis Bustos está emocionadísima porque la cantidad de gente que ya ha leído su novela La vida es el mismo infierno la tienen verdaderamente complacida. Y es que La vida es el mismo infierno es uno de los libros que ha escrito Carelis Bustos y que nos ha permitido, por supuesto, entrar en el universo de la aventura que solamente Carelis Bustos es capaz de narrar. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Vamos a leer más lectura, menos redes sociales, por favor. Y tu asesor Gustavo. Oye, qué maravillosas noticias me llegan a mí de los clientes. Lo que más me gusta a mí de estos aliados comerciales es la cantidad de gente que se acerca a decirme, oye, qué buenos son. Tu asesor Gustavo te recuerda que la mejor póliza la que compraste ayer, la segunda mejor póliza la que compres hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Si vas a viajar a cualquier parte del mundo, un viaje internacional y necesitas tu seguro de viaje, es con tu asesor Gustavo que lo vas a adquirir. Y recuerda que en los Estados Unidos no tener una póliza de seguro es estar a la intemperie. Soluciona eso y asegúrate bien con tu asesor Gustavo. Comunícate con tu asesor Gustavo, llámalo ya. Y tienes que comprender que en los Estados Unidos la planificación es sumamente importante y planificarse bien es parte de las finanzas. La planificación financiera de calidad te la tiene la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios te ayuda a que no tengas que estar pegando carreras cada vez que viene el pago de los impuestos, porque teniendo tu planificación financiera personal, familiar, empresarial o de tu nuevo negocio, no vas a tener que andar corriendo cuando llegue la temporada de pago de impuestos. Jorge Rojas y su equipo AMBS Servicios está allí para la planificación financiera en los Estados Unidos con la calidad que necesitas. Y a todas estas, amigos míos, la pregunta que se hace es, ¿y la oposición falsaría qué? Bueno, allí pueden ustedes ver cómo, y todos lo hemos visto, cómo esta gente anda metida, o sea, no se han dado por enterados. Ellos no se han dado por enterados de la visita de Karim Khan, ellos no saben nada de esto, ni del fiscal, ellos están en su cosa, no, que nos dejen inscribir, que nos dejen inscribir. Mientras tanto, Nicolás Mamaloduro está diciéndole al mundo, no, aquí se respetan los derechos humanos, aquí hay elecciones. Olvídense de los muertos, vean las elecciones. Va a ir una oposición, tendrán un candidato, participarán en sus elecciones, pasará lo que tenga que pasar y pueden ocurrir dos cosas, porque yo no hago predicciones. Porque si algo hay que aprender con el chavismo es que el chavismo no actúa estratégicamente, actúa tácticamente en función de las necesidades. Esa es la escuela castrista. Viene por aquí, vamos para allá. Viene por allá, vamos para allá. Ponerse a adivinar la estrategia con esta gente, estos ellos son unos malandros. Y los malandros actúan de esa manera, tácticamente. En tal sentido, yo no descarto que dejen ganar la oposición falsaria. No lo descarto en absoluto, como pasó en el 2015. ¿Por qué? Porque el sistema chavista que tiene tres patas, donde está el régimen chavista criminal, la boliburguesía y esa oposición falsaria, ya ha hecho metástasis a tal nivel que cualquiera de esos opositores falsarios es capaz de dejar a Padrino López como ministro y permitir que todos esos criminales de lesa humanidad se sacan con la suya. Es que hasta lo están planteando. Ellos están diciendo tranquilamente, no, es que aquí, bueno, no lo dijo Rosales, pues. Por cierto, González Urrutia es el candidato de Rosales, y de Capriles, y de Superlano, y de Julio Borges, y de Ramos Alú, y de Delsa Solórzano, y de María Corina. La distinta, Noelia, una chica que es igual pero distinta a las demás, que no sé de dónde viene ni no sé a dónde va. ¿Qué ocurre con todo esto? El propio Rosales dijo que no se le podía decir al chavismo criminal, que hiciera unas elecciones libres que pudiesen perder si como resultado de esa derrota ellos terminarían en la cárcel. Que por lo tanto, decía Rosales, había que garantizarle al chavismo la impunidad. Él no lo dijo de esa manera, eso lo digo yo.
Él lo que dice es que si al chavismo se le ofrecen garantías de que no les va a pasar nada si dejan el poder, el chavismo va a permitir unas elecciones libres y que eso se hace negociando, que eso se hace pactando. Es lo que plantea Manuel Rosales. Y Manuel Rosales acaba de levantarle la mano a Edmundo González Urrutia, que ha sacado un mensaje por ahí sacando que él es diplomático, está todo aquello, sí, su trabajo, es un burócrata. Ese señor jamás ha estado en el activismo político. Pero más allá de eso, sea lo que sea el señor, aquí el planteamiento es uno solo. Van a permitir que las sabandijas que han secuestrado, torturado, asesinado, robado, de la forma como han hecho, que han cometido delitos de lesa humanidad, que se han robado el dinero de los venezolanos a lo largo de todos estos años, van a permitir la impunidad. Es decir, aquí hay que permitir que Gran Cuartel haga que sus esbirros se vayan tranquilos, lisos, y aquí no ha pasado nada. Aquí no va a haber castigo. Aquí va a haber borrón y cuenta nueva. Se le va a decir a Karim Khan, paraliza ese juicio. Se le va a decir a los 8.000 testigos que están exigiéndole justicia a la Corte Penal Internacional, se les va a exigir que no, que retiren la demanda, que retiren sus alegatos. Que vámonos a constituir un comando de 600K. Porque aquí lo que interesa no son los 8.000 testimonios en la Corte Penal, sino las 600.000K, que todavía no sé qué son las K esas que quieren. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Corte penal o elecciones? Bueno, discúlpeme. Pero el escenario se ve tétrico, se ve oscuro, se ve horrible. En todo esto, en todo caso, yo creo que es necesario que hagamos las preguntas de rigor. Por eso, en el siguiente segmento, le vamos a permitir a ustedes que nos digan si están de acuerdo con permitirle la impunidad al chavismo, quitarle los juicios en la Corte Penal Internacional a cambio de unas elecciones donde gane la oposición falsaria. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Usted estaría de acuerdo con que el que llegue, si le gana la oposición falsaria al chavismo, haga lo que está pidiendo Petro? Que les perdonen todos los pecados al chavismo y que los dejen irse tranquilos con sus reales, con sus muertos encima, con sus crímenes de lesa humanidad, con su perico y con todo eso. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? En no darle castigo a los criminales de todos estos años. Esa es la pregunta que le haremos. Pero para que reflexionemos antes de hacer esa pregunta, vamos a escuchar la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda, al que nunca dejaremos de recordar. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano normal, que nuestra condición especial fue estudiar ciencia y artes militares. Esa es nuestra condición. Pero de ahí todos nuestros males, de ahí todos nuestros señalamientos y todas nuestras culpas que tendremos encima. Pero aquí estamos para asumir responsabilidades. Sabemos la responsabilidad de la Fuerza Armada que impera en este momento. Sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Pero este no es el punto en este momento. Hago este breve mensaje para decir que 50 días se cumplen del inicio de la huelga de hambre por parte del teniente coronel Marín Chaparro. Al igual que más de 300 presos políticos en este momento, en condiciones deplorables, en condiciones de aislamiento, porque realmente el enemigo potencial está ahí encerrado. No es enemigo que anda por ahí en las calles, ficticio. Ese enemigo que anda por ahí bamboleándose y viendo a ver qué beneficio le trae a su casta. Los enemigos reales están encerrados, están siendo torturados, están esperando que mueran. Esos son los enemigos reales que tiene el sistema. El Estado no se ha pronunciado en virtud de la situación que viene mencionado oficial. No se ha mencionado. Está dejando es que lleguen las peores consecuencias. Pero es un ciudadano venezolano. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos ciudadanos de otro planeta. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. Nuestra única condición especial es que fuimos educados en la ciencia y las artes militares. Que hay una pandilla de delincuentes, jerarcas militares, es verdad, y los conozco y los distingo. Y estamos en la capacidad moral de estar por encima de ellos. Estamos moralmente encima de ellos. Son unos indolentes. Son unos falta de bola. Porque en mi vida militar, cuando yo comienzo mi vida militar, me doy cuenta que estoy a órdenes de un servicio criminal. De allí es donde comienza
yo a darme cuenta de dónde estaba metido. Cuando uno está en educación militar, en la academia militar, en mi caso, uno no ve eso cuando uno está en un periodo de estudio. Pero cuando ya uno sale al terreno, como oficial, uno se da cuenta de cómo es toda la estructura. Y temprano me di cuenta yo que estaba dentro de una estructura criminal que manejaba bandas criminales y manejaba grupos guerrilleros. Esa es la verdadera historia de la Fuerza Armada en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite Lara Faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.